que tenemos aquí, esta fracción cuarta con sus 3 incisos, es para dar certeza jurídica a la actuación de la autoridad. O sea, fíjense, están admitiendo que como que no estaba muy claro que podían hacer eso, ¿no? Entonces, para que quede claro, pues lo incluimos, ¿ok? Entonces, nos dice, y es obvio, sin embargo, lo dice, así va a quedar el párrafo, el último párrafo de esta fracción cuarta del 33 del código para el año que viene, que el envío de los documentos señalados en los incisos anteriores no se va a considerar inicio de facultades de comprobación. Es obvio, porque son facultades, ¿sí? Pero bueno, me llega a mí un comunicado o una carta de invitación en donde me dicen, ¿sabes qué? Pues encontré estas inconsistencias, te invito cordialmente, ¿verdad?, que corrijas la situación, etcétera. Es una facultad de gestión, no se va a entender que inician facultades de comprobación, no es una revisión, pues, aunque sí lo parece a veces, díganme si no, sí lo parece en muchas ocasiones, pero no es así, son facultades de gestión, ante lo que estamos hablando, y específicamente pues vamos a hablar de la carta invitación. ¿Por qué tanta carta invitación? Pues el costo de ejercer estas facultades de gestión es muy inferior al de las facultades de comprobación. De entrada, la autoridad, nadie de su personal tiene que salir, ¿no? Porque incluso la invitación la mandan por buzón tributario, ¿no? No se tienen que seguir tantas formalidades como con las facultades de comprobación, ¿verdad? Por ejemplo, una visita domiciliaria, pues hay reglas. Es una facultad, pero reglada. Te dice cómo tiene que ser, ¿sí? Que se apersonen los visitadores, etcétera, que se levanta acta de inicio, que actas parciales. Hay un procedimiento que se tiene que seguir en facultades de comprobación. En las de gestión no hay tanta formalidad. Entonces es más fácil, pues. Y hay altos índices de recaudación, pues a muy bajo costo, como les digo, ni siquiera tienen que salir ellos, es el contribuyente el que tiene que ir a aclarar esa carta de invitación, ya sea primero llevando la documentación que se le tiene esa carta de invitación o asistiendo a la reunión que se le pide al contribuyente que asista, y ahí, en esa reunión, pues normalmente te dicen, oye, pues me vas a tener que traer esto y esto otro, y te dan 7, 10 días para que regreses con la documentación, ¿verdad? Por eso les decía, hay veces que sí parece, como en este último ejemplo que les pongo, que sí son facultades de comprobación, pero la realidad es que no. Ahora, es el caso, y aquí sí me gustaría que participen, si a alguno de ustedes ya le tocó, que se han estado recibiendo cartas de invitación obviamente son del SAT, pero la autoridad emisora de esa carta de invitación no corresponde a la del domicilio fiscal del contribuyente. No sé si les ha tocado ver esta situación. Es decir, por ejemplo, su servidor está en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Llega carta de invitación a un cliente de aquí de Hermosillo, Sonora, pero el emisor es de Monterrey, Nuevo León, por ejemplo. ¿Sí? Y dice que lleve la documentación a la oficina de la autoridad emisora, ¿no? Y lo primero que hizo uno, bueno, pero ¿y por qué hasta allá, verdad? Si mi domicilio fiscal está aquí, en Hermosillo, ¿por qué no me lo pidió el de Hermosillo? Bueno, no sé si les ha pasado, insisto, si ya les tocó alguna carta de invitación de ese tipo, y seguramente ustedes se preguntarán si tienen facultades para hacer eso. La respuesta es que sí, ¿verdad? Porque las administraciones desconcentradas tienen competencia en todo el territorio nacional. De tal suerte que si yo digo es que yo estoy en Hermosillo, a un contribuyente que esté en Tijuana y le llega de la administración desconcentrada en Guadalajara, ¿puede? Sí puede, ¿ok? Nada más que, bueno, primero vamos a ver por qué sí puede. El reglamento SAT
¿sí? Cuya última modificación fue en el año 2015, vean lo que nos establece el artículo segundo, nos dice que el SAT, para el despacho de los asuntos de su competencia, contará con las unidades administrativas siguientes, y en el apartado C dice unidades administrativas desconcentradas, ¿ok? Acuérdense que las cartas de invitación, vean quién las manda, la administración desconcentrada de servicio al contribuyente, o la administración desconcentrada de auditoría fiscal, ¿verdad? Entonces, aquí entran estas unidades administrativas desconcentradas en el apartado C, ¿ok? Por su parte, el artículo 5, penúltimo párrafo del mismo reglamento, nos dice que las unidades desconcentradas a que se refiere el apartado C del artículo 2 del presente reglamento tendrán la sede que se establece en el artículo 6 de este ordenamiento. Por ejemplo, aquí, Administración Desconcentrada de Autoridad Fiscal Sonora 1, y dice con sede en Hermosillo, ¿no? Y ejercerán sus atribuciones en todo territorio nacional. ¿Ok? En todo territorio nacional. Dice Carlos, cliente Ciudad de México y oficio de Nayarit. ¿Te tocó, Carlos? Sí, efectivamente. Fíjense que antes de que se modificara este reglamento interior del SAT, pues la competencia territorial de las unidades administrativas, pues se delimitaba dentro del mismo reglamento, y mucho antes, cuenta la leyenda, ¿verdad? Hace varios años, había un acuerdo especial en donde se señalaba el nombre, sede y circunscripción territorial, que si estábamos hablando de la administración, no se llamaba así, pero pues para no revolverlo, la Administración Desconcentrada de Recaudación o de Autoría de Hermosillo, decía, comprende los siguientes municipios, ¿no? Hermosillo y sus alrededores, y se señalaba cuáles. Y esa autoridad podría ejercer sus atribuciones en ese territorio que venía ahí, sobre esos municipios, nada más. ¿Sí? Bueno, con el cambio que se hizo al reglamento, le digo, no sufrió modificación desde 2015, ¿no? Pero con este cambio que hicieron, dice que pueden ejercer sus atribuciones en todo el territorio nacional. Así de fácil, ¿sí? De tal suerte que puede pasar lo que nos comenta aquí Carlos, que su cliente, el contribuyente, se encuentra en la Ciudad de México y el oficio es de la Administración Desconcentrada en Nayarit, ¿no? Entonces, dice uno, oye, ¿y tengo que llevar eso? Sí, mira nada más aquí, a manera de ejemplo, este contribuyente, persona moral, tiene su domicilio en Hermosillo, Sonora. Y vean, dice Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México, uno, ¿no? Y está en Metepec, Estado de México. ¿Sí? Fíjense qué curioso. Aquí estaban pidiendo una declaración, la del mes de mayo de este año, ¿sí? Porque sí fíjense que ese mes este contribuyente, esta persona moral, sí lo presentó extemporáneo. Curiosamente, y para efectos de una situación que les vamos a comentar ya, pues ya esperemos en la parte final de esta charla. Curiosamente, el pago de esta declaración, porque la declaración estaba presentada, el pago se hizo un día antes de que se recibiera este oficio a través de buzón tributario, ¿sí? Entonces, fíjese qué curioso, la primera experiencia que tuvimos, bueno, antes que dice Monsi, y hasta el Estado de México tiene que ir a atender, y el buzón entonces, exactamente, Monsi, ese es el punto. Ahorita vamos a ver una reglita miscelánea, Monsi, en donde nos dice ya por fin la autoridad cómo se deben de atender, porque fíjense esta, que es del Estado de México, y la mandan a un contribuyente de Hermosillo, y tenía que ir a exhibir esa declaración, así hacía la invitación a esta administración, allá a Metepec, en el Estado de México, ¿no? Ya con esta regla de la que vamos a hablar ahorita, pues ya nos queda más en claro que se tiene que hacer. Fíjense que el primer caso que me tocó a mí con esta situación fue el año pasado, y fue con un cliente pues de aquí, del despacho, ¿verdad?